Bueno, nuevamente los mercados parece que no dan tregua, parece que el inicio de cada semana últimamente acaba siendo cada vez más rojo y estamos viendo una gran parte del mercado, no todo el mercado, lo cual hay algo muy importante que debemos comentar hoy, pero sí que evidentemente estamos viendo caídas bastante significativas. Démonos cuenta a la derecha lo que estamos viendo los índices en general, Nasdaq más de un 3, el S&P más de un 2, Russell 2000 también castigado casi un 2, Dow Jones un poco el que mejor aguanta, todo hay que decirlo y no es de extrañar debido a su composición, pero démonos cuenta de la sangre que estamos viendo en las siete magníficas que hay detrás de todo esto y si realmente hay un catalizador como tal, o es simplemente un sentimiento que veníamos viendo últimamente, pero un poco más agravado probablemente tras esas declaraciones de Donald Trump, de decir que, oye, no descartamos recesión. Habrá que ver, lo hemos comentado esta mañana en una intervención con Eva Villanueva por la mañana en Negocios Televisión, y hablábamos un poco de la famosa estrategia de Donald Trump, ¿no? Así que bueno, seguramente en el canal de Más Negocios, sí, seguramente ahí lo vais a poder encontrar. No obstante, ¿qué estamos viendo actualmente en el mercado? Bueno, pues bastante caída, pero ¿qué hay detrás de todo esto básicamente? Pues evidentemente miedo, más miedo. Pero lo que más deberíamos tener en cuenta en un entorno como el actual es este gráfico que compartía Ryan Detrick, que la fuente es de Carson también, y démonos cuenta de lo que dice, ¿no? Lo he traducido un poco. La volatilidad es el precio que pagamos por invertir. Y si nos damos cuenta, nos señala cuántas caídas suele haber en el año dependiendo del porcentaje de caída. Un 3% de caída se suele dar 7,2 veces por año. Una caída del 5% se suele dar 3,4 veces. En cambio, una caída del 10% se suele dar 1,1 vez, básicamente. Caídas del 15, una cada 2 años, básicamente. Y caídas del 20, una cada 3 años y medio. Claro, si nos vamos ahora mismo al gráfico y vemos un poco sobre todo SP500, ¿no? Y teniendo en cuenta pues la caída máxima, el drawdown máximo en este aspecto, pues 8 y pico por ciento de caída. Esto entra en una, diríamos, estadística aproximada, por poner algo entre 5 y 10, pues estamos hablando del 8 y pico, podríamos llegar a decir que entre al menos dos, término medio, que se entienda, por favor, es simplemente por sacar una media, 2 veces al año, probablemente, podemos ver algo así. Pero ya no va tanto de que veamos algo así o no, dependiendo las veces del año. Lo que debemos ver es cuánto ha corregido últimamente y cuánto venía subiendo. Porque, y esto creo que lo hemos comentado en múltiples ocasiones, lo que estamos viendo ahora en pantalla es el inicio del mercado alcista que hemos estado viendo, que nació en octubre del año 2022. Si prestamos atención detenidamente, la única corrección significativa que en este caso tuvo el SP500, podríamos llegar a señalar que tuvo dos a priori. Una alrededor del 10-11, por eso estábamos diciendo que al menos una vez suele ocurrir en el año, y esto era 2023, y luego la otra, muy cercana, sí también, 10%, 2024, también, una vez al año, al menos, te toca una caída del 10%. Viendo esto, y viéndolo un poco con perspectiva, ¿dónde estamos ahora? Pues estamos en una caída alrededor del 8 y pico. Creo que el mercado no se asusta tanto por la caída, se asusta por lo que hay detrás, por el pánico excesivo que el mercado viene cotizando. Pero en términos generales, al menos medido desde la parte técnica, no es algo que salga de lo habitual. Es algo que de hecho hacía mucho que no ocurría porque veníamos con correcciones más bien pequeñas, si nos damos cuenta, los últimos retrocesos que tuvo el precio, bueno, 5 y pico en alguna ocasión, ¿de acuerdo? Pero luego teníamos 4 y pico, aquí llegó a tener también 5 y algo, 6, ok, pero venía con una salud bastante buena y hacía tiempo que no llevaba a cabo estos recortes. O sea, lo que estamos viendo ahora, amigos, no es por nada, pero entra dentro de la normalidad. Sí que es cierto que luego hay voces que efectivamente, por supuesto, comentan que, pues evidentemente el SP podría caer todavía muchísimo más, que podría ir a visitar, digamos, líneas de tendencia de mucho más largo plazo. Perfecto. Hasta esas líneas de tendencia de apoyo nos puede llegar a quedar otro 10% aproximadamente, que además a partir de ahí empezamos a ver suelos relativamente interesantes. Quiero decir, una caída del 20%, y seguidme por favor, una caída del 20% suele suceder, como estábamos comentando antes, cada 3 años y medio. ¿Cuándo fue la última caída significativa? Significativa importante, además de la del COVID, evidentemente, que el mercado cayó pues, un 30 y pico, fue la del mercado bajista, año 2022, que cayó un 26. Ok, 2022, estamos entrando en 2025, ¿veis? Hay algo de raro, sería algo
y al menos por la parte técnica, ya luego podemos hablar de los aranceles y de todo lo que queráis, pero sería algo realmente de extrañar que veamos una caída del 20 tras un año que no ha parado de subir y que la caída más significativa en este tercer año de mercado alcista que estamos entrando fue del 10. O sea, desde la subida de tipos en 2022 en adelante no veíamos una caída similar. De acuerdo. Y además que empezaría a coincidir con niveles técnicos, aunque bueno, eso sería otra historia, ¿no? Eso es por poner un poco de contexto y por hablar en términos de volatilidad de lo que se puede llegar a esperar pese a todo. Más allá de eso, ¿dónde está un poco el punto? El tema compartía estos sentiment traders, si no recuerdo mal, y nos hablan de las décadas perdidas medido un poco por el households, ¿no? Y esto a veces suele, digamos, conllevar algunas lecturas relativamente interesantes en ese aspecto. Pero es que lo cierto es que, si bien la indexación y las aportaciones mensuales pueden estar muy bien, pero en el caso de entrar, sobre todo por los niveles en los que estamos ahora mismo de households en general, por la medida que estamos viendo, sí que es cierto que, bueno, pues en el tiempo a lo mejor han podido llegar a coincidir con décadas perdidas. Creo que falta un montón de contexto. Este gráfico simplemente es una idea, faltaría un montón de contexto, pero en el caso de que se entre en décadas perdidas por cualquier motivo, pues a lo mejor esas aportaciones periódicas tan clásicas en el SP pues van a requerir de un poquito más de habilidad. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque pese a todo, y realmente creo yo nunca haber dado mensajes fatalistas en los vídeos, ni muchísimo menos, pero lo que sí es cierto es que, vale, estamos viendo una caída bastante importante, una caída que se podría amplificar. De hecho, venía de perder media móvil de 200 sesiones, lo estábamos hablando el otro día con Alma Navarro, que en el caso de perder media móvil de 200 puede agravar caídas, por supuesto, vale, pero probablemente no nos estemos dando cuenta de que las valoraciones en general siguen estando altas, incluso con la caída que hemos estado viendo. Quiero decir, cuando miramos este gráfico, de lo que nos vamos a dar cuenta son tres métricas o tres múltiplos de valoración importantes y que deberíamos de tener en cuenta. La primera de todas, ¿de acuerdo?, es el price to sales. Esto sería, o vendría a ser básicamente la relación de precio de la acción, en este caso, por los ingresos, en relativo a los ingresos que tiene la compañía. Pues sigue estando en máximos históricos, ¿de acuerdo? Cuando nos vamos al price to earnings, que es en este caso el famoso PER de toda la vida, estamos en un PER 21, ¿vale? O sea, de 21 veces. O sea, estamos en niveles aún así altos. Y luego cuando nos vamos al price to book, que es lo que vendría a ser pues el precio partido valor contable, 5 veces. O sea, en general, y estamos hablando del SP, en general estamos viendo valoraciones muy altas. O sea, que el mercado tendría camino, primero y principal, de llegar tranquilamente a lo que estamos diciendo anteriormente, ¿no? A ese nivel de 5.200, que caiga en agregado un 20, debido a la justificación que queráis ponerle de fondo de mercado, y que luego a partir de ahí las valoraciones ajusten. Porque de momento incluso siguen altas. Quiero decir, no es algo que de momento esté siendo demasiado sorpresivo para el mercado. No obstante, aquí hay un ganador. En todo este contexto hay un claro ganador. Y ese ganador es la volatilidad reducida. Los famosos low volatility, que son al final ETFs, tanto de MSCI como de Invesco. Démonos cuenta la comparativa de ambos ETFs, que son de baja volatilidad, baja beta también, comparado con el SP. Aquí hay un claro perdedor hasta la fecha. A ver, el gráfico está un pelín desactualizado, pero ya os digo que esto ha caído más, evidentemente, y si nos vamos aquí, ponemos SPLV y nos vamos al low volatility, aquí no está cayendo. Te quiero decir, es una imagen completamente distinta. De hecho, la podemos solapar y nos vamos a dar cuenta. Imagen completamente distinta. O sea, el grueso de mercado, si bien puede estar un poquito castigado por lo que estábamos diciendo antes al principio, el grueso, lo que más pesa, lo que se le suele llamar los 7 maléficos ahora, que es gracioso cuando menos, a partir de ahí no vemos todo el conjunto de mercado caer. Porque cuando prestamos atención a lo que vendría a ser componentes o ETFs que contienen empresas de baja volatilidad en ese aspecto, no vemos precisamente que estén acompañando los mínimos, en este caso de lo que sería el SP500. Por lo tanto, hay un claro indicio ahí, ¿no? Compartía este gráfico de Reuters y al final vemos que durante febrero hubo entradas en healthcare. También hemos estado viendo ahora Consumer Staples, un poquito de entrada en marzo, y eso son algunos de los componentes que contienen precisamente estos ETFs de baja volatilidad. Podéis buscar las fichas de los respectivos fondos en internet y veréis la ponderación que tienen. ¿Dónde viene lo importante de este vídeo? Que también quería hablar de esto, y es un
un gráfico que, bueno, también compartió Zero Hedge y muchos analistas en general están hablando de esto, y son los paralelismos de lo que fue el SP500, lo estamos viendo en rojo, es el actual year to date, comparado con la última guerra comercial, que fue básicamente en 2019. Aquí nos damos cuenta de un par de cosas, y es que digamos, en la última guerra comercial, el SP arranca estable, tal y como arrancó también este año, cae, en este caso fuerte, empieza a caer en mayo, pero un poquito antes, ¿eh? Desde aquí ya más o menos empezó a caer, lo cual coincide también con lo que estamos viendo ahora. Luego, aquí es donde dicen, Trump anuncia, sí, disculpad. Sí, perdón, lo estaba diciendo bien. Trump cancela, en este caso, aranceles del 25% a México. Daos cuenta cómo esto generó un efecto rebote en el mercado. Luego, en este punto que estamos viendo justamente aquí diríamos que Trump y Xi Jinping hablan sobre ese famoso acuerdo comercial, más o menos a mediados o cerca de mediados del año 2019. Entonces, esta señal de negociaciones generan optimismo y el mercado vuelve a subir. Luego, ¿qué vemos aquí? Que pese a todo estamos viendo una volatilidad persistente, porque hay volatilidad en el medio, pero con tendencia alcista. Y luego cuando vemos esto que aquí pone de facto Trump put, se refiere básicamente a la percepción de que Trump no dejaría caer demasiado el mercado, ya que básicamente dependería su reelección, entre otros factores, de un SP500 fuerte. Por lo tanto, esto generó confianza y evitó mayores caídas en general. Por lo tanto, si nos damos cuenta de todo esto, que aquí es donde tendríamos un poco el suelo importante, ¿no? En el mes de mayo más o menos, y la enorme correlación que estamos empezando a ver y los factores que hay detrás, porque yo quiero que seamos críticos. Cuando Trump anunció, por ejemplo, aranceles a Canadá, al día siguiente ya se estaban hablando de volver a negociarlos, y hablo de hace nada y menos, semana pasada. Entonces, tengamos esto muy en cuenta, muy presente, ¿de acuerdo? Porque los patrones, tampoco hace falta que veamos que todo coincida a la perfección y nada por el estilo, pero hay razones y hay motivos para probablemente pensar de que podamos llegar a ver incluso algo de similitud en este aspecto, porque lo importante también viene dado en esas lecturas del PIB de la Fed de Atlanta en proyección. Todo el mundo hablaba, y me incluyo, ¿vale?, de que el grueso de esta bajada se debía a las importaciones, que serían exportaciones netas, cuando se le resta, en este caso, las importaciones, porque recordemos que en cualquier caso el cálculo del PIB en esa trade balance lo que debe hacer es restar a las exportaciones, restar a las importaciones. Entonces, si te quedan unas exportaciones netas finales en negativos, porque ha habido un montón de importaciones. Evidentemente, la caída de la inversión y el consumo también llegaron a contribuir en ese aspecto, pero esto probablemente es lo que más llegó a contribuir. Más allá de ese movimiento de buscar adelantarse por parte de muchas empresas importando más de lo debido a los aranceles, también hay que tener en cuenta, y esto lo ha notificado hace poco la Fed de Atlanta también, que en el modelo estaban incluyendo precisamente lo que vendría a ser esas importaciones de oro físico. Hemos estado viendo salidas de bóvedas, esto es algo muy importante también, y por supuesto que lo incluía el modelo. Por eso precisamente probablemente estemos hablando de un pánico un poco más irracional de lo normal, si tenemos en cuenta que si Trump quisiera revertir la parte arancelaria y llegar a acuerdos finalmente muy similares a los de el mandato anterior, podríamos llegar a ver un rally importante, en este caso, en los mercados, ¿no? Y si hablamos de rally y estacionalidad, también hay que hablar de esto. Lo que estamos viendo aquí es el patrón promedio del SP durante los últimos 20 años, desde el año 2005 hasta pues este año. Veremos si se cumple o no la estadística este año, pero la tendencia es bastante interesante, y es que vemos que, como comenta justamente aquí, que en la segunda mitad de marzo tiende a generar suelos de mercado, y que a partir de ahí solemos ver mercados alcistas importantes. Yo quiero que esto lo unamos al gráfico que estábamos viendo justamente ahora, ese gráfico precisamente de solapar las guerras comerciales, y puede tener algo de encaje empezar a pensar que por efecto estacional y por efecto de la comparativa con la guerra comercial pasada, que en última instancia va a depender de cómo avance por parte de Donald Trump, eso está muy claro, pero hemos visto indicios de negociaciones previas, de impongo y luego negocio, ya lo hemos estado viendo, y esto podría llevarnos definitivamente a lo que vendría a ser pues un nuevo suelo de mercado y empezar a ver nuevos saltos, ¿no? O una nueva subida. Además de todo esto, preguntamos, rebota a la vista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pese a todo el
pánico, pesimismo y todo lo que estamos viendo justamente con caídas en picado, que es lo que hemos estado comentando antes. Al principio del vídeo, fijaos dónde estamos y ahora estamos con el S&P en 2,4 abajo, 3,6 Nasdaq abajo, Russell 2000 estaba 1,7 abajo cuando empezamos el vídeo, está ahora mismo en 2,1 abajo, bastante castigo, bastante sangre. Entonces cuando vemos precisamente esto, este es el índice de la CNN de miedo y codicia, estamos en niveles muy bajos, que vendría a ser miedo extremo, y solamente os invito a que veáis lo más importante. Antes estábamos hablando de que cuando precisamente estábamos viendo el inicio del último mercado alcista, ¿de acuerdo? Que fue justamente cuando terminó toda esta pauta correctiva y a partir de ahí empezamos a ver una nueva subida. Cuando empezamos a ver todo esto, fijaos en qué mes fue. Finales de septiembre, principios de octubre. Vámonos aquí. Finales de septiembre, principios de octubre, es decir, teníamos niveles muy similares a los niveles que se estuvieron viendo precisamente antes de terminar el mercado bajista. Ahora la cuestión es, a esto le puede quedar más caída, o sea, quiero decir, puede llegar a hacer algo de freno, de rebote, los niveles actuales, pero le puede quedar algo más de caída, ¿de acuerdo? Eso está bastante claro. Y luego, cuando sí que es verdad que estuvimos viendo la caída de agosto, carry trade, verano pasado, fuerte caída en el mercado, también la tenemos aquí, también vimos una fuerte caída en el indicador de miedo que luego se recuperó subiendo y el mercado también. Al igual que lo que estamos viendo aquí, con esas subidas en el mercado y la recuperación del indicador. Veremos, porque aunque el índice de miedo y codicia esté en mínimos, puede seguir bajando. Eso no va a frenar la caída en los mercados. No obstante, la estadística nos dice que tiende a ser positivo al cabo de un par de meses o 3, ¿no? Por lo tanto, muchísimo que ver, muchísimo por digerir, pero bueno, como siempre ya sabéis, seguiremos llevando a cabo la última hora en este tipo de vídeos, dando un poquito nuestra perspectiva y nuestro análisis. Soy Franco Machiavelli, como siempre es un placer y nos vemos en el próximo vídeo.